octubre de 2016 me encontré con lo que creía que era un extraterrestre dentro de mi casa. Al principio era un viernes por la noche normal. Estaba en la universidad y vivía con mi padre cuando él se fue a dormir alrededor de las 10 de la noche y me quedé despierto hasta alrededor de la medianoche. Apagué mi televisor y me fui a acostar en mi cama, donde rápidamente saqué mi teléfono y comencé a navegar por Reddit. Esto duró unos 45 minutos antes de que finalmente decidiera irme a dormir. Me di cuenta de que sentía la garganta un poco seco, así que me levanté para sacar un poco de agua del refrigerador. Mi habitación solía ser una segunda sala de estar junto a la cocina, así que no hay puerta en el marco excepto por una cortina gruesa. Cuando me acerqué a la cortina todo era normal, lo único que parecía un poco extraño fue lo silencioso que estaba. No había grillos ni cigarras cantando afuera, lo cual siempre había, era bastante inusual ya que vivo en una casa de campo aislada. Todavía podía escuchar el ruido blanco de mi papá en su habitación, aunque aparté la cortina para salir a la cocina y experimentar la cosa más aterradora en toda mi vida. Detrás de la cortina había lo que creo que era un extraterrestre. Estaba frente al pasillo de la habitación de mi papá y estaba en posición agachada. Teníamos una luz de noche enchufado justo encima de la encimera de la cocina, así que asumo que estaba tratando de evitar esa luz. Su color de piel era una especie de gris oscuro y metálico. Cuando corrí la cortina completamente hacia atrás, el extraterrestre giró su cabeza bruscamente para mirarme. «JD». Y fui inmediatamente superado por una inmensa sensación de pavor y terror. Me quedé literalmente paralizado por el miedo. Me quedé allí con la mano en la cortina, con la boca abierta, me miró fijamente durante un par de segundos y luego todo se volvió negro. Recuperé la conciencia y una hora más tarde y estaba acostado encima de mi cama. Las sábanas todavía hacían que mi corazón latiera con fuerza y sentía como si latiera 1.000.000 de veces por minuto. Vi algo a mi izquierda, que era la parte más oscura de mi habitación y tenía una puerta que daba en nuestra cochera. De pie sobre mi cama, había 3 figuras de color gris oscuro, eran altas y sus cabezas casi tocaban el techo de mi habitación. Giré la cabeza, las miré y comencé a experimentar la misma sensación de terror que antes. Era exactamente lo mismo. Sensación de pavor y parálisis. No podía moverme, no podía hablar ni hacer nada excepto mirar. Esta vez me miraron durante mucho más que un par de segundos. Sentí que duró 1 minuto completo o más. Al final de ese minuto, el ser en el medio se inclinó un poco y movió su mano hacia mi pie, golpeó con su dedo mi pie 3 veces lentamente. Cada vez que golpeó una sensación extraña a través de mi cuerpo, era solo una energía extraña que realmente no puedo describe. Después de que el tercer pulso disminuyó, el ser se enderezó nuevamente y luego todo se volvió negro nuevamente. Recuperé la conciencia una vez más. 1 o 2 minutos después, todavía estaba encima de las sábanas aún hechas e inmediatamente comencé a llorar. No me refiero solo una lágrima o 2, quiero decir, literalmente estuve hirviendo los ojos durante los siguientes minutos. Finalmente toda esa emoción disminuyó y agarré mi teléfono de mi mesita de noche. Eran casi las 2 de la madrugada. No terminé yendo a dormir en absoluto. Esa noche me senté en mi cama tratando de explicarme lo que acaba de pasar en el año desde que esto sucedió. Todavía tengo que encontrar una explicación que no involucre extraterrestres, demonios, fantasmas o algún tipo de fenómeno paranormal. Al principio pensé en la parálisis del sueño, pero nunca me dormí antes de ver la primera. Todavía estaba completamente despierto cuando fui a tomar un trago de agua. No estaba soñando porque aún no me había dormido cuando los 3 vino justo después. Pensé que podía ser parálisis del sueño ya que me desperté en mi cama y no podía moverme ni siquiera gritar cuando me miraban, pero como me metí en la cama cuando lo último que recuerdo fue mirar al primero en mi cocina. Sé que tienes alucinaciones cuando experimentas parálisis del sueño, pero ¿cómo vi 3 seres distintos que esencialmente permanecían inmóviles y qué diablos era esa sensación cuando golpeaba mi pie si era parálisis del sueño? Nunca la había tenido antes y no lo he tenido desde que fue una especie de crisis mental espontánea. Nunca he tenido uno antes y no he tenido uno desde si fue solo una mala pesadilla, cuando pasé de navegar por Reddit y tomar un trago de agua a quedarme dormido. Y tener una pesadilla. Cada vez que pienso en ello tengo una sensación de inquietud. Solo de pensar en el pavor que sentí esa noche me hace sentir inquieto y nervioso. Esa noche se sintió como la muerte, pero no sé si lo que había en mi casa o lo que sea. Me imaginé que era malévolo. No sé si me lastimaron o me hicieron algo a mí o a mi papá. No sé si estaba loco por falta de sueño o realmente encontré extraterrestres en mi casa. He visto y sentido algunas cosas extrañas antes y después de incluir el tiempo perdido. También vi lo que creo que son ovnis y animales en el rancho en el que vivimos siendo mutilados.
Lo del tiempo perdido fue un poco extraño. Le estaba enviando mensajes de texto a mi hermano sobre Fallout 4 a media mañana. En medio de una respuesta acostado en la cama de mi habitación cuando el tiempo pareció saltar de repente estaba sentado en el sofá de la primera sala frente a la cocina de mi dormitorio incluso habían pasado horas enteras y no lo recordaba en todo caso, había 2 mensajes de texto de mi hermano con aproximadamente 1 hora de diferencia. El primero de los cuales era él preguntando si había recibido su mensaje y el segundo eran solo un par de signos de interrogación. Estaba confundido y realmente no sabía qué hacer con los ovnis. Esto se explica por sí mismo. He visto luces volar sobre mi casa por la noche, hay un aeropuerto a aproximadamente 1 hora de distancia y de vez en cuando veo aviones, pero estas luces siempre son demasiado rápidas para ser un avión, demasiado lentas para ser un avión o demasiado silencioso para ser un helicóptero que vuela bajo. Lo de la mutilación de animales es la parte más triste para mí. Tengo alrededor de 10 gatos de granero a los que alimento regularmente, mantienen alejadas a las serpientes de cascabel y todo eso, la mayoría de ellos están esterilizados o castrados y vacunados, pero todavía aparecen nuevos. Y quedar embarazada de alguna manera de vez en cuando una de ellas es asesinada por un coyote, un perro callejero puma o por otros gatos. Es espantoso, pero sucede. Sin embargo, ha habido un par en los últimos meses que no han tenido sentido y todos han sido iguales. De esta manera, tendrían un solo corte en la mitad de sus cuerpos, desde la mandíbula hasta los genitales, el corte atraviesa todo el esternón y todo siempre está perfectamente recto y ninguno de sus órganos internos ni nada está dañado, es como alguien tomó una navaja o algo así y los cortó. Los encontramos en nuestro camino de entrada y en el camino privado que conduce a nuestro camino de entrada, nunca hay sangre y el gato simplemente está muerto en el suelo, ya en Raílle Morse, no tiene sentido y me pone triste porque he criado a la mayoría de esos gatos desde que eran gatitos.